Muy buenos días y muy feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Hoy los sentimientos son encontrados porque después de una semana ajetreada que ha tenido varios de ustedes y seguramente también en el fondo recordando esto, hoy encontramos paz, reposo en medio de nuestras tormentas cotidianas. Deseamos a todos un buen momento de repaso del estudio de la Biblia que, como todas las semanas, trae notas muy importantes. A nuestra amada iglesia de Narvarte, quiero darle una especial gratitud. Primero al profesor Enoc Márquez y a nuestro querido hermano Julio Figueroa por la invitación para estar aquí en este programa, y a todos los que contribuyen con el sistema educativo adventista en nuestra ciudad. Agradezco a las familias que pertenecen a esta hermosa representación de la iglesia. Tenemos, por ejemplo, en nuestro querido jardín de niños a un alumno, tenemos a 9 registrados en primaria, tenemos a 3 en la escuela secundaria y tenemos a 7 en nuestra escuela de bachilleres. Así que estamos muy gozosos por seguir siendo un centro educativo que le sirva a la iglesia adventista y en forma especial a esta amada iglesia e histórica iglesia de Narvarte. Agradezco también a los 6 docentes que en diferentes áreas nos apoyan y asisten fortaleciendo también a esta iglesia. A todos ellos un saludo cordial en este sábado. Así que, hermanos, hoy que se celebra, como decía ya el profesor Márquez, el Día de la Educación Adventista en Interamérica, queremos agradecer a Dios por la posibilidad de seguir teniendo una institución que les sirva a ustedes también, aparte de las otras que afortunadamente tenemos aquí en la ciudad. Y hoy oremos por el trabajo tan incansable que hacen nuestros hermanos del Colegio Miguel Ángel Asturias y por supuesto del Instituto Ángel de Campo. A todos nuestros queridos hermanos, alumnos, padres de familia, hoy les mandamos un sincero abrazo, agradecidos a Dios por esta gran bendición del sistema educativo adventista. Y bueno, usted y yo pertenecemos a ese sistema, aun cuando estemos hoy haciendo gala de nuestro folleto, nuestra cartilla, como le llaman en otros sitios. Y por supuesto, el libro de libros que nunca debemos dejar de estudiar, la Biblia. Así que esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios, hagamos este repaso juntos. Busquemos generar ideas que, si bien no serán nuevas en su totalidad, podemos estar seguros que canalizan el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Aquí han estado, y felicito a los autores de estos programas, personas muy sabias, personas muy conocedoras de los temas. Y bueno, hoy me toca a mí estar aquí. Y estoy entre el nerviosismo y ante esa ansiedad que siempre se siente de poder aprender juntos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a repasar entonces juntos. El chat obviamente está abierto para ustedes. Tenemos este bello tema, por siglos perpetuos. Es nuestra lección número 3 y estamos seguros que en ella también encontraste un mensaje de Dios. Esta mañana quisiera recordarles a todos que existen muchas variedades de pensamiento en torno al tema de Noé. Para los que son niños, y si hay alguno de ellos siguiendo esta transmisión, desde niños hemos sabido de la historia de Noé. Cantamos un corito, tenemos alguna apreciación de la historia de Noé y el diluvio de una forma muy elemental, y poco a poco vamos construyendo sobre esas primeras ideas otras que comienzan a hacer este tema más complejo. Bueno, pues el mundo secular también tiene su opinión. Allá encontramos nosotros en los antiguos relatos sumerios, allá en la literatura mesopotámica, encontramos la epopeya de Gilgamesh, una parte que hace contrastar el elemento Noé con un tipo llamado Utnapishtim, un nombre un poco extraño, ¿no?
hasta de pronunciar difícil, pero ahí está. Y ese tipo señala el autor o los autores ya antiquísimos, 2000 a 2500 años antes de Cristo, imagínense. Ahí aparece una persona que hace también el enfrentamiento a un diluvio. La búsqueda de esta persona es obviamente sobrevivir a ese cataclismo y junto con su familia también tienen que entrar pues a un arca, a una embarcación. Queridos, en esta visión secular encontramos la propuesta que el ser humano tiene también en torno a la posible misma historia. Sin embargo, me resulta interesante desde aquí mencionar los objetivos que hay. Aquí el objetivo de la epopeya de Gilgamesh es enfrentar básicamente dos temas, la mortalidad y la inmortalidad. Y allí en ese detalle que hoy no es mi principal objetivo colocarlo, ahí encontramos una referencia distinta a la del escrito que nosotros encontramos en Génesis, en nuestras Biblias. Y por otro lado, pues también tengo que mencionar, porque aquí hay mentes jóvenes, hay mentes ya de estos tiempos, de las generaciones actuales, pues el mundo del cine, ¿verdad? Para los que conocen de cine, yo no soy el más conocedor, hay una lista de aproximadamente 8 películas de mayor envergadura, mayor tamaño, que pueden anteceder también la forma en la que la mente humana secular visualiza el tema de Noé. Allí en la diapositiva ustedes están observando pues una de las últimas producciones relacionadas con el tema. Y por supuesto con una serie de cosas que no solamente a nosotros como cristianos, estudiosos de la Biblia, sino a muchas otras personas que tienen pensamientos distintos, han dicho esto realmente es una obra pues para observarse, tener una idea, pero no necesariamente es tan edificante. Bueno, sigamos adelante. Ahora sí, vamos a nuestra creencia, vamos a nuestro tema de estudio, vamos a la Biblia. Si la tienes, ábrela. Génesis capítulo 3 es el marco de estudio. Este capítulo que es por demás triste, por demás desagradable, nos comienza a dar un toque específico sobre el tema del pecado, ¿no? Y ahí en ese cuadro tratamos de colocar un resumen de lo que la Biblia pudiera decirnos, coloca como una especie de tobogán, como una especie de caída libre hacia abajo. La decadencia humana, según el relato bíblico, va desde ese punto en el que tú y yo recordamos a Adán y Eva. Ellos fueron creados, de acuerdo a los inicios de nuestra Biblia, buenos en gran manera, perfectos, a imagen de Dios. Y de pronto encontramos en una escena por demás difícil de aceptar esa decadencia. Comenzamos a ir hacia abajo. La humanidad entonces en la primera generación descrita en Génesis 3, versículos 11 al 13, ahí encontramos que esa primera generación ya comienza a enfrentar temas desagradables. Ya aparece la desconfianza, la incomunicación, los temas de ciertas discusiones, ciertas y dificultades para poder enfocar los mismos objetivos e intereses. Para Génesis 4:8, la segunda generación ya aparece con el tema de la muerte. Ya aparece el asesinato, el pleito, el rencor, la falta de perdón. El corazón humano sigue en ese descenso moral y ya para Génesis 4:23, relatando la séptima generación, ya nos encontramos con temas más complejos. Ya comenzamos a colocar como humanos mayores desgracias a nuestras consecuencias. El comienzo de tener ya relación con otros tipos de pensamientos, de ideas y costumbres, y por supuesto el aumento de la violencia, que se ve ya en la octava y décima generación plenamente colocada en todos los derredores. Génesis 6, 2 y 11 ya señalan
un mundo violento, un mundo difícil de habitar, un mundo lleno de depravación y perversión. Ahora el ser humano ya no es bueno en gran manera. Estimados hermanos, ¿cómo podemos resumir esto? Bueno, ahí está la línea, ¿no? Ahora la humanidad está corrompida en gran manera. Me llamó mucho la atención este tema del pecado en su progresión, porque definitivamente seguimos tú y yo inmersos en él. Hoy en día, ¿cómo está nuestra sociedad? Si volteamos a nuestro alrededor, en nuestro edificio donde vivimos, en la escuela donde estudiamos, aunque hoy pues lo hacemos de una manera diferente, en el taller donde trabajamos, en la oficina a la que acudimos, ¿podemos encontrar estos elementos? La Biblia nos enseña que el pecado tiene diferentes conceptos aliados. La Biblia describe al pecado como rebelión. La Biblia describe al pecado como iniquidad. La Biblia describe al pecado como una separación, como una división. La Biblia resume el pecado como un asunto de desafío. El desafío, ya sea a niveles discretos o totalmente visibles, totalmente señalados y expresos, a la voluntad de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente esta mañana? Estimados miembros de la iglesia, estimados amigos de la escuela sabática, ¿cómo se encuentra hoy nuestro propio ser en torno al pecado? ¿Qué tan desafiantes fuimos esta semana de los principios de Dios? ¿Qué tan alejados estuvimos de Él? En este lenguaje reflexivo es como la lección 3 nos enmarca el estudio de una persona que se atrevió a ser diferente. Y aquí está el punto más importante o más destacado para su servidor. Mi mente trata de asimilar todo esto. Le comentaba por ahí a los amigos que amablemente están hoy aquí en el templo buscando generar mejores programas cada vez, y mis felicitaciones y gratitud de nuevo por ello. Nosotros tenemos que hacer de todo el estudio que hay, y seguramente allí en tu casita o donde nos estás viendo, tienes toda una serie de detalles. Quizás tengas el escritorio lleno de libros. Y si lees a Elena de White, y si lees el comentario bíblico, y si lees todos los repasos que se han hecho esta semana sobre el tema, te das cuenta que cada uno de ellos es una pincelada de mensaje que te va a estar guiando hacia un punto directo. Sé una persona diferente. Vive de una manera diferente. Atrévete a ser fiel a Dios a pesar de todas las circunstancias adversas y negativas. Así entramos entonces al punto y vemos ahí a Noé. El nombre Noé, y quizás haya algunos amigos también hoy conectados, algunos hermanos con este nombre, en el hebreo tiene un significado. Por demás, como todos los nombres de origen hebreo, con un significado que lleva un mensaje específico. Yahvé trae consuelo. Ese es el significado de Noé. 3 letritas, un significado gigantesco. Trae consuelo nuestro Dios. Segunda de Pedro 2:5 también le da un nombre especial a Noé. Lo llama el apóstol pregonero de justicia. De alguna manera podríamos también colocar frente a frente estos dos significados, estos dos mensajes en este mismo caballero. Quiero destacar esta mañana con el autor de la lección, doctor que hace la lección o que deja esto a través de sus libros que escribió, 3 puntos que saca precisamente del contexto bíblico. En primer término, podemos tener a Noé como un varón justo, un varón perfecto, y como tercer punto, un varón que caminó con Dios. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de ellos
les parece a ustedes más desafiante de emular o de ser ahora pues nuestro modelo a seguir? ¿Cuál sería? ¿Caminar con Dios? Qué interesante que pudiera ser ese, porque la faceta que Dios tiene hacia la humanidad siempre ha sido de estar con nosotros. Siempre nos ha buscado. Siempre se ha colocado a nuestro lado, enfrente, detrás, pero ahí está con nosotros. Siempre ha querido estar allí. Ese fue el objetivo que Dios tuvo en su mente omnisapiente al crear a la raza humana, estar con ella. Cuando tú abres las páginas de otras culturas y observas a otros dioses, por supuesto, generados por el pensar humano, te das cuenta de cuán distinta es la conducta de ellos. Los otros dioses, llamémoslo así, son personas o son figuras demasiado alejadas, muchas ocasiones, de los seres humanos. Y cuando se acercan, generalmente es para poder provocar detalles de beneficio hacia ellos. Los seres humanos que creen en esos dioses han tenido que ofrendar, han tenido que aplacar la ira, han tenido que entregarse a ellos para obtener a cambio algún favor. Y aquí en la visión de nosotros, de repaso del Dios de dioses, de tu Dios y mi Dios, encontramos a alguien que al ser tan grande, tan inaccesible, Él decidió convertirse en una persona accesible a ti y a mí, no importando nuestras características personales. Y así llegamos entonces a este detalle de confrontación, diríamos, entre Noé y Dios. ¿Cómo ves a Noé esta mañana? Allí donde estás, piensa un poquito. ¿Cuál es tu apreciación del nombre o de la persona de Noé? ¿Cómo lo observas? Aquí están 3 filtros: justo, perfecto, caminó con Dios. ¿Será que él tenía entonces que ser de una raza diferente? ¿Con qué se comía Noé? Pensemos un poco más en nuestros tiempos. ¿Será que hoy tú te sentiste un poco Noé cuando te levantaste? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Eres criticado en tu vecindario? Porque hoy tú decidiste levantarte temprano. Y tus compañeros de edificio, tus vecinos, hoy están durmiendo todavía. O están aseando la casa, están teniendo otras características dentro de la cultura que son completamente distintas a las tuyas. Hoy, imaginémonos, ¿no? Varios nos vestimos distinto. Hoy uno de mis hijos me decía: papá, ¿no te he visto ese pantalón? Me sentí pues desafiado por la mirada de mi hijo, pero me gustó eso. Me gustó que él perciba que el sábado soy diferente a todos los demás días. Hasta podemos sacar una prenda que no usamos de continuo. Por eso la pregunta: ¿qué tan distintos fuimos esta mañana al resto de la sociedad? ¿Qué tan distintos fuimos recordando estos 3 filtros que nos coloca la Sagrada Escritura sobre Noé? Jehová trae consuelo, o el pregonero de justicia. Ahí está su pregón. No necesariamente Noé debe haber comenzado armando su mejor predicación y yendo a la villa para hacer allí su expresión verbal de las ideas, de los mensajes que Dios quería comenzar. Seguramente la dieta de Noé, seguramente el ejercicio habitual de Noé, seguramente su convivencia familiar, seguramente su estado laboral marcaba una diferencia. Adelante.
Maestro Natanael, aquí hay una pregunta. Muy amable. Dice José Luis Jiménez Aguilar. ¿Noé caminó con Dios? Es pregunta. ¿O Dios caminó con Noé? Es pregunta. ¿O es lo mismo? Muchas gracias por hacernos estas preguntas que colocan el punto reflexivo. Muy personalmente, queridos hermanos y hermano José Luis, gracias por la pregunta. Muy personalmente, considero después de lo que hemos repasado, después de lo que estudiamos, que el que caminemos con Dios tiene que ver con un ejercicio que Él inicia. Él es el autor de nosotros. Él es el que se decide a ir con nosotros. Imaginémonoslo así para completar la pregunta. Los que tenemos el privilegio, esa hermosa experiencia de ser padres, ¿no? Cuando nuestros hijos aún no caminan, nosotros ya lo vemos caminando, ¿cierto? Por eso los impulsamos, oye, gatéale, oye, una pelota, para los que nos encantan los deportes con balones, o sea, buscamos que ellos lo tengan, o sea, damos motivadores para que el niño un día decida incorporarse y caminar. De allí, ¿qué hacemos nosotros? Óigame, nos sentimos orgullosos tomando de la mano a nuestro pequeño o nuestra pequeña y lo ayudamos. Ahí va, tambaleándose. Pero nosotros ya estamos casi que presumiéndole al universo, ¿no? Ya mi hijo, ya mi hija comienza a caminar. Es un momento especial. Yo creo que todos tenemos esa fotografía de nuestros hijos dando sus primeros pasos. Entonces, si nos vemos, hermano José Luis, de esa forma como humanos, delante de la figura inconmensurable de Dios, seguramente encontraremos que el detalle de caminar con Dios es un motivo que Él tiene de convivencia con nosotros. Y por supuesto, cuando somos más grandes, cuando ejercemos nuestro libre albedrío, entonces también decidimos pues continuar con ese caminar que Él ya nos presentó. Gracias, es un ejercicio de ambas partes, ¿sí? Por esa razón es que esta lección es tan importante. Noé tenía ya el llamado a caminar con Dios desde antes. Adán era un caminante con Dios y todas las demás generaciones. Sin embargo, los que decidieron estar en ese proceso de caminar con Él, pues los conocemos así en la Biblia. Sin embargo, también vemos a otros caminantes que decidieron darle la espalda, ¿sí? No queremos caminar. Tenemos las mismas oportunidades, pero no queremos aprovecharlas de esa manera. Muy bien, vamos a continuar. Gracias por esta participación. Dentro del caminar de Noé hay algo, por supuesto, muy hermoso. Aparece por primera vez mencionado en la Biblia el vocablo gracia. Génesis 6:8. Fue por gracia que Dios entró en pacto con Noé. Dios sabía que Noé iba a enfrentar un mundo complejo, un mundo ajetreado, un mundo constantemente en torno al mal. Y a su hijo lo eligió por gracia. ¿Sabes qué, Noé? Te concedo a ti este regalo. Vamos a hacer un pacto directo. Un pacto que va a tener una condición. Y me encanta esto. Si tú entras al arca, bueno, antes que ello, ¿no? Para los que son más, para los ingenieros que tienen el procedimiento bien clarito. Antes de ello, a ver, construye el arca, ¿no? Vamos comenzando a buscar la madera, ¿no? Vamos a construir el arca. Después de ello, ok, ya está el arca, tú tendrás que aceptar que esa va a ser tu casa dentro de poco. Y vas a aceptar que antes que empiece una lluvia, vas a estar ahí adentro. Digo, esto ya lo sabemos hoy, ya lo podemos describir en ese proceso. A Noé solamente se le dijo, entra al arca. Pero ¿sabes una cosa, Noé? Cuando tú ya tienes ese procedimiento iniciado, vas a agregar algo. Tienes que decirle a la gente que viene un momento especial. Un momento de destrucción para quienes no
entren en esta dinámica de fe, en esta dinámica de esperanza. Me asombró mucho leer de nuevo a Elena de White. Elena de White señala que los carpinteros que contrató Noé, porque pues en toda obra grande, hermanos, hay que distribuir el trabajo, hay que aumentar a las personas que vienen a realizarlo. Aparte de sus hijos, Noé hizo otras invitaciones. Personas que tenían las habilidades que Noé necesitaba para construir este barco fueron llamadas. Y Elena de White dice que esas personas no necesariamente quisieron aceptar el pacto que conocieron, imagínense, tan directamente. Si tú hubieras estado trabajando en el equipo de Noé, ¿qué hubieras hecho? Yo me pregunté eso esta mañana otra vez. Y queridos presentes, ¿será que hoy nos sigue sucediendo eso también? Estamos en la obra de Dios. Algunos, y esta mañana pues ya lo voy a mencionar más tarde, pero yo hubo aquí un logo que me identifica. Hoy llegué y veo que el profe Nock trae el suyo y ok, somos del mismo equipo, ¿sí? Traemos hasta un cubrebocas, ¿sí? A mí me encantan estos cubrebocas con el logo de la iglesia adventista. Estamos dentro del mismo equipo de trabajo, ¿sí? Y saludo esta mañana también a nuestros queridos hermanos que trabajan en Gema Editores, en alguna de nuestras asociaciones, no importa cuál sea, nos identifica un logotipo. Somos los mismos. ¿Será que para nosotros esa gracia, ese pacto abierto de Dios hacia Noé, como compañeros de trabajo, de equipo, será que también nosotros tengamos la experiencia de poder perder de vista el objetivo de ese pacto? Ahí estaba, Noé estaba con el mazo, estaba con los clavos, estaba con la lija, no lo sé, todos esos elementos materiales que se necesitan en la carpintería. Elena de White dice, algunos carpinteros que contrató para construir el arca creyeron en el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros conversos de Noé regresaron al mundo. Sí, dentro de esto podemos encontrar algunos puntos específicos, hermanos. En el Conflicto de los Siglos, página 386, habla de esto también. Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de miles. Ahí está, esa parte es la que más me encanta resaltar. ¿Sí? Si usted ha seguido hoy en día las grandes corrientes que hay, muchas veces cuando observamos lo que dicen los grandes científicos y la suma de opiniones semejantes, decimos, esto es cierto, ¿no? Y resulta que como cristiano tú vas en contra, ¿sí? Si tú colocas el contraste entre evolucionistas y creacionistas, lo han dicho muchas autoridades, el doctor Cremades es alguien que lo dice constantemente, ¿sí? El evolucionismo está goleando al creacionismo, viéndolo desde el punto de vista del fútbol, ¿no? Pero tú y yo defendemos al creacionismo. Así se desploma en los cielos. Sigue diciendo Elena de White también, no dieron crédito a la advertencia. Cristo declara que habrá una incredulidad similar respecto durante los previos de la segunda venida. Queridos hermanos, el tiempo tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Esta mañana, ¿sí? Nos da mucho gusto poder tener el material y como digo, a veces la emoción, la ansiedad nos puede ganar. Vamos aterrizando estos puntos. Si Noé fue justo, perfecto y caminó con Dios, dentro de su equipo de trabajo hubieron algunos que no necesariamente estuvieron de cerca, que no aceptaron esto mismo. La Biblia es contundente. ¿Quiénes se salvaron? Solamente se salvaron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. 7 personas. Y él, 8. 8 personas. Estimados pastores, y gracias a Dios por la labor que siguen realizando.
¿Será que Noé es un evangelista fracasado? Lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? Esta mañana yo estoy feliz por ver cuántas personas siguen este programa. Y no por yo estar aquí, sino porque todavía hoy, cuando tienes miles, millones de páginas web que visitar, tienes un montón de opciones hoy para realizar en esta mañana de sábado. Todavía haces oído activo a lo que Dios te dice. Conéctate a un programa de la Iglesia Adventista. Asiste, comparte, vive, camina con Dios. Gracias por otro comentario o pregunta. Adelante, hermano Julio. Víctor Ruiz pregunta, ¿Noé invirtió todos sus recursos en la construcción del arca? Interesante detalle, ¿no? Esta mañana estaba repasando lo que dice ese capítulo del diluvio, que deberíamos repasar. La convivencia de Noé con Dios lo llevó a dejar todo por esa obra. Hermano Víctor, yo no tengo duda de que Noé dio todo. ¿Sí? ¿Y qué es dar todo? Bueno, en este contexto es su voluntad. Y ese tema, probablemente usted, hermano o hermana, tenga una idea diferente. Pero quienes trabajamos en un proceso de colaboración con Dios, no podemos estar a medias. ¿Sí? No podemos estar a medias. Para su servidor el tema de la voluntad es clave para poder decir, sí dio todo. Porque el objetivo de Noé tuvo que enfocarse. Si él había venido al mundo como un ser humano común, Dios le da una tarea no común. ¿Sabes qué, Noé? Vas a ser el pregonero de justicia. Y entonces entrega su voluntad. Señor, acepto el desafío. Ahí está la primera situación por la cual menciono que Noé dio todo. ¿Sí? Aceptó. Pudo haber aceptado un vecino, una vecina, pero no lo aceptó él. Ahí está. Comienza él a entregar su voluntad. Sí lo quiero hacer. 2. Muchas veces este tema es controversial. A mí me pega mucho. Yo estaba preguntando qué en relación al evangelismo y su grado de resultado. Pero imagínate, hermano mío, Noé le entregó a su familia a Dios. ¿Sí? A su familia. Acabamos de ver un hermoso cuarteto juvenil. ¿Cómo se sintieron los papás de esos muchachos? Yo no creo que haya sentido mal. Tengo el privilegio de conocer al cuarteto pues adulto y ahora veo a sus hijos. ¿Habrá algo más hermoso que ver que tus hijos y mis hijos andan en la verdad? ¿Habrá algo que llene más mi mente y mi corazón de satisfacción que saber que mi familia va a estar en la patria celestial? Entonces, para ese punto, estimado hermano Víctor, vuelvo a seguir con el tema de la voluntad. El que no haya podido convencer a su familia, a mí me convence como un lector, como un reflexivo hermano de la iglesia adventista, a decir que Noé tuvo que entregar todo. ¿Sí? Si tu familia no te ve convencido de lo que vas a buscar, no te sigue. Perdóname si estoy diciendo algo de más, pero ahí está. Si tú le dices a tu hijo o hija, vamos a la iglesia, tú tienes que ir a la iglesia. No hay otra. ¿Sí? No hay otra. Si tú le dices, mira, vas a ir a hacer tal cosa, pero tú mismo comienzas a hacerlo, ahí va a estar. Ese fenómeno de liderazgo familiar me hace decir también que Noé entregó todo. Y obviamente en cuanto a recursos materiales, también porque de esa manera fue que convenció a otros de que le ayudaran en la tarea. ¿Y qué va a pasar hoy? O ya nos está pasando, hermanos de la iglesia. La iglesia adventista no predica sola.
¿Cuántos aliados que no van a estar, tristemente, ¿verdad? No van a estar en el cielo, nos van a ayudar a predicar el evangelio? De eso estoy plenamente seguro, ¿sí? O muchos de los que nosotros consideramos que no van a tener lugar, ahí van a estar. ¿Por qué? Porque vieron esa entrega nuestra lo más total posible a nivel humano de nuestra voluntad a Dios. Hermanos míos, Noé entonces es un ejemplo de aquel que entrega todo, ¿sí? Entrega su voluntad. Así que aquí viene el punto siguiente, ¿no? Noé está siendo justo, Noé está siendo perfecto, está caminando con Dios. Pero no nos confundamos o no pensemos que él estuvo en otra categoría de ser humano. Él pertenecía, ¿sí?, a una categoría a la que tú y yo también pertenecemos. Era un ser humano creado, era un ser humano imperfecto, era un ser humano con debilidades, era un ser humano con necesidades, era un ser humano que por mucho que se esforzara, por muchos méritos que tuviese, no podía salvarse a sí mismo. Y en la lección, ustedes recuerdan esa analogía que hace el autor, ¿no? De pronto coloca pues a un náufrago que tiene la oportunidad, tiene el privilegio de recibir una cuerda de salvación con un salvavidas. El náufrago tiene que tomar ese salvavidas para que cumpla su efecto. Si no, ahí puede estar flotando y no pasa más que lo que tiene que suceder, no lo más seguro, que él pierda la vida. Noé recibe la oportunidad. Génesis 6:18 y Génesis 9:13 nos colocan ahora en el siguiente paso de lo que vimos esta semana. Aquí vienen otros puntos fuertes. Hoy también tuve el gusto de platicarlo al llegar a este lugar con mis hermanos. Génesis 6:18 contiene conceptos profundos. Predice disposiciones para el futuro de la humanidad, ¿sí? Aquella seguridad de ser salvos en el presente y futuro por la gracia de Dios, ¿sí? Y aparece también ahí, esto es lo más extraordinario, la acción divina en su favor. Y alabado sea Dios por eso, ¿no? Puedes decir amén allá donde estás y agradecer de nuevo a Dios por eso. Esa declaración entonces es el pacto con Noé, directito. Esta mañana imagínate que Dios quiere hacer un pacto contigo y conmigo, ¿no? ¿Cómo nos llamaría? ¿Qué nos diría? ¿En qué se basaría para hacer el pacto? ¿Será que Dios toma nuestro currículum vitae cristiano y dice, a ver, a este sí le voy a dar la oportunidad? ¿Será que Dios toma nuestra historia, ¿verdad?, clínica y dice, este sí vale la pena, ¿no? Sí tiene un buen estado físico, ¿no? ¿Cómo le hace Dios para elegirnos? ¿Sí? En su tiempo, y si ustedes también vuelven a repasar ese capítulo del diluvio, que es muy interesante, de Patriarcas y Profetas, y perdónenme que estoy entresacándolo así muy en general, es un señuelo para que lo leas completo, ¿sí? Pero ahí está el punto, ¿sí?, de que no necesariamente nosotros imaginamos del todo lo que está pasando. Noé vivió en una etapa cuando hablar de vivir 800, 900 años era normal. Así que él a los 100 años estaba joven, ¿sí? Era una promesa, diríamos, ¿no?, para el mundo de su etapa, de su edad en la que le tocó vivir. Entonces, de pronto ese chamaco, perdonen la expresión mexicana corriente, ¿sí?, ese chamaco lo toman. Y esto me emociona mucho esta mañana, hermanos, porque muchas veces tú y yo nos sentimos excluidos de los grandes objetivos de Dios, ¿sí? Pero Dios vuelve aquí a recordarnos algo que vemos más presente en otros héroes que la Biblia relata. Pero a Noé no lo tomamos así, Noé ya no lo tomamos tan chamaco. Sí tomamos chamaco a David, sí tomamos chamaco a Josías, a otros, ¿no?
Pero a Noé no, porque ya Noé pues tiene mucha edad, ya anda rayando en los 100 años. Pero hermano Julio, a los 100 años no era un chamaco. ¿Sí? Todavía me siento un chamaco, ¿no? Imagínense, dentro de esa libertad de pensamiento, hermanos míos, tenemos la oportunidad de ser guiados. ¿Sí? La sierva del Señor dice que Noé en esa edad recibió ese llamado de Dios para entrar en pacto con Él. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, Dios no toma nuestro currículum vitae, no toma nuestra historia clínica y con ello necesariamente nos coloca. ¿Cuál es la norma de Dios? Recuérdala, lo que tú puedes con su poder, lo que yo puedo con su poder, llegar a hacer. Dios vio que Noé podía tener un detalle importante, entregarle su voluntad y cumplir con la tarea. Lo vio así y se lo ofreció. Vamos, Noé, tú eres. Tu nombre tiene que ver con el mensaje de traer consuelo. Tu nombre tiene un detalle interesante. Eres un predicador de la justicia. Aunque no hayas hecho ningún sermón todavía, en su bosquejo, no has llevado homilética, no has llevado todas esas grandes posibilidades de estudio, tú vas a predicar. Ya eres un modelo en tu juventud. Estás comenzando a poner bases para una vida personal y familiar distintas. Lo voy a repetir porque sigue siendo un desafío para mí. Tienes la posibilidad de que tu vida personal y tu vida familiar puedan ser distintas, puedan ser bendición. Y Noé, en lugar de decir, Señor, qué flojera, Señor, eso es para otros, Señor, eso no me interesa, ¿qué dijo? Ahí está, hermanos, Génesis, la historia de Noé. Él dijo, venga, vamos a hacerlo. Me voy a poder entrenar dentro del mensaje que quieres que se le dé a este pueblo. Y es entonces, hermanos, donde aparece precisamente ese asunto que conocemos bien nosotros y que nos llena de impacto, ¿no? Noé tuvo tal convivencia con Dios que logró convencer al público más difícil de todos, a los cuales algunas veces les llevamos el evangelio, a su familia más cercana. Hermano y hermana, si esta mañana te estás dedicando en cuerpo y alma a buscar que tus hijos, tu esposa, si aún la tienes, tu esposo, si aún lo tienes, estén en la patria celestial, repasa esta historia, dale un sentido. Noé le predicó a toda la iglesia de su tiempo que solamente buscaba una creencia rancia, una creencia pues de cumplimiento formal, como hay tantos hoy. Y logró que ese pequeño grupo, su clase de escuela sabática, no sé si te pasa a veces que cuando vas a empezar tu repaso, solo está tu esposa, solo están tus hijos, y no sé si te preguntan, oye, ¿y si va a haber? ¿Ah? Mis hijos me preguntan eso a veces los miércoles, profe, ¿no? Sí, y perdónenme si me está siguiendo mi grupo pequeño, no digan nada, ¿no? Eso fue en otro año, y este año vamos bien. Entonces, a veces solo están ellos, ¿sí? Y a veces hasta le tienes que decir, oye, prende tu teléfono, tú prendes tu iPad para que tengamos más abundancia aquí ¿cómo se llama? De participantes en la reunión de Zoom, ¿no? Bueno, batallamos luego para los micrófonos abiertos, ¿no? Muy bien, pero aquí está el punto. Vale la pena, porque ese pacto que Dios abrió con Noé, en esas grandezas del pensamiento de Dios, en esa extraordinaria forma que tiene de sorprendernos, resulta que coloca un pacto diferente.
Generalmente observamos que en el pacto hay un detalle importante que las personas que lo recibimos, que lo apreciamos, tenemos que hacer. Pero resulta que aquí, Génesis 9:13 nos sorprende. ¿Qué tenía que hacer el ser viviente que iba a participar? ¿Sí? A quien se lo ofreció. Y es más, estaba todavía a nivel de los animalitos. ¿Sí? De acuerdo a lo que leemos, estaban incluidos los animalitos, estaban incluidas las plantas. ¿Qué Dios tan extraordinario? ¿Sí? Dentro de esto, ¿sí?, colocamos el sentido de nuestra reflexión hacia ese punto en el que el pacto con Noé tiene después una repercusión y después Dios lo establece, ¿sí?, ya porque se dio cuenta. Esto es a título personal, hermanos, y perdónenme, pero yo puedo colocarme en los zapatos sagrados y pensar, 8 hijos no me salieron tan mal. Todo lo demás merece una oportunidad. O sea, no es por el mérito que hicieron ellos. No, sino porque Dios comprueba al universo que su ley es perfecta, que convierte el alma. Es decir, cambiaron esos 8. Y esta mañana ese es el objetivo también. ¿De qué sirve que demos una extraordinaria repasada de lección con todos los aspectos teológicos si finalmente vamos a seguir siendo los mismos o peores? Necesitamos entender la Biblia, necesitamos asomarnos a su verdad para poder ser mejores personas, poder ser distintas, poderle volver, esto es un énfasis personal, para volver a decirle a nuestro Padre Celestial, vale la pena lo que estás haciendo. ¿Sí? Profe Nock, en la escuela a veces estamos en los consejos técnicos y cuando tenemos la lista de todos los que van mal, ¿de qué nos dan ganas, no? Ya vámonos. Pero cuando de pronto en el consejo técnico alguien es menester que lo felicitemos, que lo premiemos, ¿verdad? Una familia de pronto se destacó porque hizo un buen trabajo, ¿cómo nos sentimos? Queremos que ese consejo técnico siga, que no se termine. ¿Por qué? Porque estamos analizando situaciones favorables. Con mucho respeto al Dios en el cual creemos, trato de imaginar que eso también sucedió. El mensaje de Noé y su familia fue como un bálsamo curativo en ese corazón paternal de Dios. Y Él dijo, vamos, sí se puede, vale la pena. Universo, naturaleza, crean que mi amor, mi justicia, mi misericordia no se mueven. Estoy otra vez motivado en que esto tenga, como dijo por ahí un autor que ni siquiera me acuerdo, tenga un reset. ¿Sí? Así lo toman los seculares, ¿no? La mente secular, no, es que Dios quiso resetear el mundo. ¿Sí? Yo me quedo pues callado ante esas declaraciones, es más, ni las tomo tan en cuenta. Lo menciono porque así es nuestra mente. A veces trata de resolver todo de una forma muy plana, muy directa, muy sin reverencia, ¿no? Dios se entusiasma al ver que ese grupo de 8 personas ha sido capaz de seguir sus instrucciones paso a paso y ahora les dice, ¿saben qué? Vamos a seguir. Sí se puede seguir, sí tiene que continuar el plan de salvación y abrirse. Ahora vamos a prometer algo. Y entonces es el arco iris, ¿no? Y hoy podríamos aquí imitar a una persona especialista en los fenómenos naturales. Se ha estudiado mucho el arco iris. Se ha estudiado desde el punto de vista pues, de la física, la óptica. Se estudia como un fenómeno que sigue siendo muy especial, ¿no? Muchachos que están aquí, hoy en día el arco iris se ha tomado también
como un generador de logotipos, un generador de ideas gráficas, ¿no? ¿Cómo tomas tú al arco iris? ¿Sí? Ya sabes para dónde vamos ahora, ¿no? ¿Qué significa para ti el arco iris? ¿Sí? Un movimiento político, un movimiento relacionado con el género humano, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Eso es el logotipo de alguna empresa? Es que es hermoso el arco iris. Si usted ha contemplado el arco iris en distintos lugares, sabe que cada experiencia es una manera diferente de disfrutarlo. Un arco iris desde un avión, por ejemplo. Un arco iris en el mar. Un arco iris en la montaña. Un arco iris en la ciudad. Algunos de ustedes son buenos fotógrafos, seguramente, ¿no? Sí, les encanta fotografiar el arco iris y luego lo presumen en sus sitios de Facebook. Interesante. Pero ¿qué significa? Esta semana no es solamente la invitación a que lo veas como un fenómeno bonito, como dicen los muchachos, que está padre, ¿no? No es eso nada más. Es un asunto que tiene que trascender en nuestra vida. En Génesis 9, 11 al 13 entonces, Dios revela un arco iris. Y aquí va lo hermoso. Es una señal de misericordia y gracia. Al remanente familiar de Noé. Y también, ¿sí?, revelará, según Ezequiel 11, 26 al 28, al remanente de los días finales, en el cual espero que tú y yo estemos incluidos, el arco iris que rodea al trono celestial, provocando reacciones encontradas. ¿Por qué? Porque, hermano Julio, va a haber un grupo, espero que estemos en ese, que celebremos. Estamos viendo el arco iris y para nosotros significa salvación, triunfo, significa una entrada a la eternidad que Dios siempre quiso. Pero por otro lado estará aquel grupo mayor, van a ser más personas, las que van a decir, líbrenos algo o alguien de esta visión. No queremos ver, queremos mejor escondernos, que las montañas caigan sobre nosotros. No podemos resistir esto. Queridos hermanos, llegamos así a analizar un tanto cuanto más esta señal. La gracia de Dios se reveló en el hermoso arco iris, señal del pacto. Un fenómeno natural que hasta hoy sigue tocando nuestros corazones y mentes. A diferencia de otras variedades de pacto, lo habíamos dicho, ahora no hay que hacer nada para beneficiarnos del mismo. Dios se compromete a no enviar un nuevo diluvio. Y sí, seguramente estás pensando algo, si vives en una zona donde llueve mucho. Si estás pensando en los desastres que provoca la lluvia que cae en algunas regiones de nuestro mundo y que traen destrucción, traen terribles pérdidas humanas, económicas, animales, vegetales hoy. Sí, o sea, no estamos diciendo que eso ya no pasa. Lo que estamos diciendo es que hay un compromiso, ¿sí?, por los siglos perpetuos, de que junto a la lluvia, que es normalmente un aspecto pues contradictorio para nosotros, yo no sé cuántos les gusta mojarse bajo la lluvia, ¿no? Cuando estamos enamorados nos encanta mojarnos bajo la lluvia, ¿sí? Cuando somos chavos nos encanta jugar un partido de fútbol en la lluvia, no hay nada semejante a eso, ¿no? Jugamos en fresco. La lluvia es bendición, pero cuando la vemos que está minando los cimientos de tu casa, cuando la vemos que está destruyendo los muebles que tienes allí, que tanto te costaron, cuando ves cómo llena de lodo esa agua que cae, la colonia donde viven tus amigos o tus familiares, cuando ves tu propio hogar destruyéndose por ello, entonces te rascas la cabeza.
Junto a la lluvia Dios colocó algo. ¿Qué fue, hermanos? Colocó una refracción de la luz. ¿Sí? Ese detalle imponente del arco iris. Una evidencia para los creyentes de que la lluvia traería bendición, traería también una posibilidad muy especial. Ya no va a haber una destrucción universal por agua. Hermanos, creamos esto. Estamos concluyendo la historia. Y esta señal para nosotros en un mundo corrompido como en el que vivimos es un llamado también. Y por eso es que el arco iris se ve en todos lados, ¿no? Eso es lo extraordinario, se ve en todas partes. Hay quienes creen que el diluvio solo ocurrió en una parte del mundo, no en todo, ¿sí? No estuvimos allí. Pero entonces, si la destrucción fue de la manera en la que Dios la dejó relatada en su santo libro, también Él quiere decirnos que su misericordia, su visión de salvación también es incluyente en todos lados. El arco iris se conoce en todas las lenguas, el arco iris se conoce en todas las culturas. Ese mensaje es el que esta mañana debemos guardar en nuestra mente. Dios quiere salvar a todo el mundo. Juan 3:16, el versículo más conocido, yo creo, lo dice, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mis hermanos queridos, hay un remanente. ¿Qué es el remanente? Génesis 7:23 es el primer texto de la Biblia que señala ese puntito. Y con esto vamos a terminar, ¿sí? El remanente, desde el hebreo, ¿sí? Esa palabra que ustedes ven en la diapositiva, aparece con la idea, ¿sí?, de lo que queda, ¿sí? Lo que queda. No son personas mejores que otras. Ahí está un error en el que caemos los adventistas muchas veces, ¿no? No tenemos esa tentación de sentirnos mejores que otros. Sí, somos exclusivos. ¿Sí? Debemos serlo en nuestras acciones. Debemos serlo en nuestra forma de vida, en nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Simplemente, ahí está, me gustó ese énfasis que hace el autor, ¿no? Simplemente aman a Dios, aceptan su gracia. Hermano mío, simplemente cuando tienes que aceptar seguir 10 mandamientos, cuando tienes que seguir el testimonio de Jesús, dice ahí, practican su fe y confianza. Pareciera algo muy simple, ¿no? Se relacionan correctamente con Dios. Ahí va, subrayenlo. Buscan la perfección en su esfera y vuelve otra vez el punto. Caminan con Dios. Apocalipsis 12:17 señala los puntos clave del remanente final. El verbo quedar está ligado íntimamente con el concepto de remanente. Lo que queda. ¿Sí? Hay otras referencias bíblicas. Y el diluvio es un tipo, es decir, un comparativo de la destrucción del tiempo del fin. Nos dejó este escrito el doctor Heisel, ¿verdad? El autor de estos estudios de la Biblia. Estimado hermano de la iglesia de Narvarte, a donde estés ahora, estimados amigos, a donde estén ahora, si alguna vez nos hemos saludado en forma presencial, hoy de forma virtual, a distancia, sigámonos saludando por ese hermoso detalle que nos une, que es la fe. La figura del remanente para nosotros debe ser un mensaje de motivación, un mensaje de apoyo a esa humanidad que hoy también está cansada de la rutina que le destruye cada día. Los adventistas del séptimo día tratamos de vivir distinto, porque pensamos distinto. Los adventistas del séptimo día tratamos de solucionar los problemas distintos, porque nuestro Dios es distinto. Los adventistas del séptimo día buscamos no atropellar a nadie con nuestros logros. Somos distintos, hacemos las cosas bien
para que la honra y la gloria sean para Dios. Él ha hecho todo este diseño en el pacto perpetuo. El pacto perpetuo, recuérdalo, tiene que ver con los puntos de siempre. Él nos busca. Nosotros respondemos a su llamado. Aceptamos. El objetivo principal es: voy a desterrar, voy a raer el pecado, pero voy a salvar al pecador. ¿Quieres aceptar esta mañana? Seguirte esforzando, seguir motivado para entrar al remanente. Para esos que esperan a Jesús, guardando todos los mandamientos y teniendo la fe de Jesús en forma activa, viva. Espero en Dios que así sea. Hermano mío, gracias por haberme tenido esta paciencia hoy de convivir aquí. Hermano, Figueroa, ¿tenemos algún otro detalle? ¿Sí? Adelante. Ok. Hay aquí algunas preguntas que quisiera, aunque no tenemos tiempo, vamos a robarnos un poquito de tiempo de otras cositas. Vamos a leer algunas preguntas que tienen que ver. Dice esta pregunta, Joel Valencia, ¿cuántos remanentes hay bíblicamente y cuáles son? Muy interesante. Desde el punto de vista teológico pudieran haber algunas explicaciones más fuertes, o más bien más detalladas. Hermano, personalmente creo que es uno solo, ¿verdad? Apocalipsis 12 y 7 lo dice. Las señales, los puntos que tiene son claves. El que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y lo hemos repetido muchas veces, pero hace falta creerlo, aceptarlo y decidir entrar en esa dinámica del remanente final. Una pregunta más de Yosemir Rosal. ¿Qué relación existe en el séptimo día o sábado como señal del Creador y el arco iris y Dios como perdonador o misericordioso? Extraordinaria comparación. No la mencionamos aquí también, como digo, con tantos detalles que hay. Puedo decir que hay una relación directa porque el sábado tiene que ver precisamente con un detalle esperanzador y continuo, ¿verdad? Es continuo. Cada que el sábado llega puede darte ese mismo mensaje. Estoy en contacto directo con Dios, fue algo que hizo para mí, ese sería otro punto, o sea, está dedicado específicamente a nosotros y a la naturaleza. O sea, muy personalmente creo que es así. La naturaleza también, de acuerdo a la idea original de Dios, debía descansar el sábado, ¿sí? Enrique Tello, ¿no hubo ningún habitante más que hubiera sido salvo? Interesante pregunta también. Bueno, la evidencia bíblica dice claramente que no, ¿verdad? Obviamente el espíritu de profecía pudiera darnos más luz. De hecho, hace un momento leíamos que el espíritu de profecía dice que Matusalén, que vivió justo hasta el año que fue el diluvio, también él creyó en Noé, pero pues murió antes de que fuera el evento, ¿no? Muchas gracias. Y ahí ese punto será importantísimo, ¿no? De ahí en que pudiéramos habernos extendido hace unos minutos mencionando eso. O sea, yo señalé mucho la parte de diríamos, resultados negativos de Noé, pero su mundo contemporáneo pudo haber tenido, sí, no lo refiere en ese orden el relato bíblico, pero ya sacando cuentas y demás, claro que los efectos pudieron llegar a más personas que no necesariamente ya tuvieron la posibilidad de entrar al arca y ser salvos de esa manera, ¿no? Pero murieron creyendo en que el mensaje de Noé era cierto. Artista Iguay, y con esta pregunta terminamos, dice, hoy el pueblo de Dios, el remanente, ¿dónde está? Esperamos que esté en tu casa también, ¿verdad? Que estemos aquí ahora. Esa es nuestra fe. Recordemos, no es un pueblo diferente, un pueblo con habilidades extraordinarias. Ya las mencionamos ahí. Aunque parecieran simples, hermanos, siguen siendo desafiantes. Muy bien, esta mañana, hermanos, si me permite solamente, hermano Julio, tenemos un libro que vamos a obsequiar, ¿sí? Con mucho cariño de parte de el Centro Educativo Ignacio Manuel Altamirano, para el hermano o la hermana que pues tenga bien participar en este Cajut, esta actividad. El ganador
será pues obviamente premiado. Que Dios les guarde. Gracias. Gracias por este espacio.